Señores, el dengue es una realidad. Bueno. Una realidad pura y simple. Soy testigo material. Desde el viernes tuve una niña interna con dengue y la cantidad de niños, de personas que vi pasar por el centro médico UCE con afectados algunos, otros internados, es sencillamente extraordinaria. Yo creo, no quisiera echarle la culpa al gobierno sobre algo que no la tiene. Para nada. Porque el gobierno no es que fabrique el dengue, y el dengue se ha incentivado un poco más debido a las lluvias que han acaecido en los últimos días, el calor extremo que estamos viviendo, pero hay que decir también que si se puede prevenir, sabiendo que vienen esas lluvias que son cíclicas, sabiendo que estamos en una temporada, sabiendo que basta con que, por ejemplo, se fumiguen en las zonas en donde hay que fumigar, probablemente el número de casos sea mucho menos. Eso sí quiero yo pensar que es así. No es que el gobierno es culpable de todos los casos, pero creo que el Ministerio de Salud Pública ha tenido un poco de dejadez, como casi siempre, porque parecería que este tipo de discurso deberíamos grabarlo. No es el primer gobierno que nosotros desde aquí estamos hablando, y siempre lo mismo. Para la temporada de dengue, tanque cloro untado, tanque tapado. Es una campaña que tiene que comenzar 2 meses antes. Pero no basta con la campaña, sino que la gente tiene que colaborar evitando los lugares en donde se almacena. La deschatarrización de los dengue, patios. Aunque el dengue es una enfermedad endémica, donde tú tienes permanentemente, fácilmente en un hospital, 5 o 6 casos diarios durante todo el año. Había Sin embargo, 40 casos agosto, en el lugar donde yo hablé. Agosto y septiembre. Si llueve, marca el inicio de la etapa de la temporada alta del dengue. Y me enseñó a mí, lo tengo grabado, el doctor Daniel Rivera, que el principal enemigo del dengue y el mejor gobierno, la mejor medicina que puede tener un gobierno para el dengue es el invierno. Por cuanto, me enseñó él a mí, hay que trabajar de agosto a noviembre, y cuidado, aunque no haya dengue, como si hubiera una crisis. En este momento, aunque tú dices que no es culpa del gobierno, no hubo... Pero ¿quién te enseñó eso? Daniel Rivera. Pero es el ministro de Salud Pública. El ministro de Salud Pública. Lo aprendió tarde entonces usted. No, yo no, él. Pero él parece que no se acuerda. Exacto, porque parece que no se acuerda. Y Daniel, yo creo que Salud Pública no se focalizó en que post el evento... La onda tropical. Iba a venir, combinado con el calor, la presencia del mosquito, el dengue, y la masiva transmisión, si ustedes se dan cuenta, que ha crecido después de los aguaceros. En los gobiernos Entonces, escúchame, para terminar la idea nada más. Hay un fallo en la parte preventiva que debió, por conocimiento, por cultura, la Oficina de Epidemiología de Salud Pública debe tener un calendario de cuándo comenzar ese procedimiento. No solo y a esta dengue, fecha, sino a todas las enfermedades. Y a esta fecha fue el fin de semana cuando comenzó un leve, prácticamente imperceptible proceso de fumigación. Mira, Adolfo, ese fue el tema que yo puse ayer y creo que efectivamente tienes razón en todo lo que ha planteado, empezando porque esta temporada, y no es justificación para las autoridades de decir que en toda América Latina está esa situación, sí, porque en toda América Latina efectivamente son países que tienen clima parecido, y además lo siguiente, existe lo que tú le llamas el mosquito, el Aedes aegypti, que es el que produce el dengue que se da en aguas claras, no es en aguas turbias, y suerte que es así, porque si fuera en aguas turbias ya tú sabes lo que pasaría con esos sectores marginados. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Y ahí quiero reforzar el comentario de Adolfo. Sí, pero al revés. ¿Perdón? Al revés. ¿Cómo? Que se dé en agua limpia. En agua limpia que se da ese no, si se diera... Que es la que se almacena en la casa. No, si se diera en agua sucia que no puede controlar uno en tu casa, en las cañadas, por ejemplo, fuera el gran desastre. Peor. Ahora, y ahí es que engancho precisamente con lo que dice Adolfo y las cañadas sucias y lo que tú dices que es peor, Carmen. Es decir, los ayuntamientos, los cabildos,
Las alcaldías juegan un papel de primer orden en este caso, desde el punto de vista de la limpieza. Ahora, desde el punto de vista de las campañas preventivas, como dice Adolfo, mira, inmediatamente se activaron, pero después que ya estaba el problema, de manera tal que había costado varias víctimas. Yo ayer iba a terminar con ese comentario de ese niño, ese adolescente que falleció. Oye, yo no sé si ustedes leyeron esa crónica del Listín Diario, una historia muy humana donde habla de la inteligencia del niño. Generalmente ataca más a los niños el dengue. Sí. Y hay que advertirle a la gente que cuando sus niños sientan fiebre, que no se pongan a automedicarlo. Mira, lo primero es que acudan al médico. Cuando el gobierno del primer gobierno, el primero o el segundo gobierno de Leonel Fernández, se hicieron unos operativos donde cada institución le tocaba un día y lo ocupaba una zona de salud pública y salían a hacer un operativo casa por casa. O sea, el INAPA le tocaba por su zona con esa regional de por ahí y lo hacían. Después se fue quitando. Yo le quito un poquito de responsabilidad al gobierno, porque que como padres debemos también estar muy pendientes a esa parte porque el dengue cualquier muchacho en cualquier sitio lo toma, lo pica en cualquier sitio, no tiene que ser en la casa. Usted puede estar en un parque, usted puede estar donde su abuela, usted puede ir a una heladería, o en cualquier lugar. Piso, donde quiera. Donde quiera, o sea, no es que porque en mi casa yo tengo todo bien cuidado. Por eso es que digo que es más complicado el asunto que se dé en agua limpia que en agua turbia, porque en agua turbia hay sitio incluso ya especificado, pero es que en tu casa tú lo produces. Sí. Pero tú puedes controlarlo en tu casa. En las matas lo produces. Sí, pero tú puedes controlarlo en tu casa. Ya las mujeres saben, por ejemplo, que el uso de las bromelias, ahí se puede fácilmente incubar el mosquito, en las bromelias. Yo tengo un amigo que entonces, debe tener cuidado con eso. ¿Perdón? Un amigo que tengo que tiene que tener cuidado con eso. Con las matas. Bueno. A mí hay un árbol que me encanta, es ese que parece como una mata de plátano, que parece como un abanico. Sí. Me encanta. Me cortaron uno y casi peleo. Ese día yo estaba incontrolable. Es una especie de tinaco. No, un tinaco, patrón, pero no es tinaco de verdad. Yo quiero que tú veas cuando ahí aparece un mosquito y eso es una locura. Sí, porque acumula agua durante mucho tiempo y limpia. Un hotel para los mosquitos. Para que lo sepa. Yo tengo un taladro que voy y le puncho las hojas para que el agua salga. Mira una cosa. Sí, yo creo y quiero desde aquí saludar, no felicitarlos, no, saludar la medida prudente del Colegio Médico y su líder, Zenén Cava, que de facto tanto él como Terrero han hecho serias acusaciones al sistema de salud por su deficiencia con la atención a este tema del dengue. Pero el Colegio Médico ha suspendido sus protestas, sus huelgas, sus manifestaciones programadas para esta semana para no descuidar la atención al público. Excelente. Mira, hay algo que yo como víctima, si puedo llamarle víctima, porque acabo de decirle que una de mis hijas estuvo estos 3 días interna por dengue. Como víctima aprendí es que a los padres no deben llevarse de que hay un dicho popular de que no, si dura 3 días con esa fiebre, tráela de nuevo. Que a veces de forma irregular algunos médicos lo hacen. Sí. Pasó con mi hija. Sí, si le vuelve a dar al 3er día, tráela. No. Porque eso es lo que hace que a veces un dengue que puede ser simple, a veces de un dengue clásico, algo hemorrágico. La idea es que si su hijo tiene fiebre, si se siente mal, si usted sabe que su hijo es muy activo, que es una persona normal, si empieza con dolores de cabeza, si comienza a dejar de comer, hay muchos haga lo que tenga que hacer. Pero no se lleve de que al 3er día comience a dar la medicación correspondiente como si lo tuviera. Sí, pero ahí porque entonces, es mejor. Ahí entonces hay un problema, Adolfo, porque los médicos tienen un protocolo que tienen que aplicarlo. O sea, un médico no le puede decir a mí, a un niño, si tiene 3 días usted vuelve y lo trae. Óyeme. No. Los médicos yo no digo que se equivocan. Lo que te digo es que cuando tú lo llevas, oye, ¿qué es lo que pasa? Tú llevas al niño con fiebre o con cualquier síntoma y probablemente sea dengue, pero el médico no te lo va a decir primero porque no lo va a determinar.
te hacen una prueba, si no lo tienes, probablemente no lo tenga en esa primera. En ese momento. Por eso te dicen, tráelo dentro de 3 días. Pero resulta que son 3 días. En esos 3 días pasan 2. Puede ser un problema sí fatal. puede tenerlo. Sí. Entonces tú tienes que actuar como padre como si tu hijo lo tuviera, con la medicación, aunque al tercer día tú tengas que ir a la clínica. Lo fundamental no es lo en mismo esto tú es... llegar, perdóname, a una clínica con un niño total o absolutamente deshidratado que un poco deshidratado porque tú tomaste alguna Porque el problema mayor que tiene el dengue es, el problema mayor que tiene el dengue es que tumba la defensa. Claro. Y entonces hay que incluso un elemento muy importante para que lo sepan la mayoría de los radioescuchas, y siempre lo he escuchado eso los médicos, generalmente el dengue ataca más la fiebre de tardecita, todos los días de tardecita. Generalmente no es por la mañana, siempre de tardecita. Es como decir también que la Aedes aegypti, el que produce el dengue, pica de día. Pero además, el problema del dengue es que se confunde con otros contagios. Por ejemplo, la meningitis, que también es terrible. Terrible la meningitis y no se le anda tiempo. Pero yo tengo un sobrinito que quedó sordo y mudo por eso. La atención es que aunque estamos ante un brote, lo que hay que suponer es que es el dengue. Que los padres en este caso, tienen que tener la orientación. Yo digo lo del que tú tienes que actuar en 3 días como si lo tuviera. Yo quiero hacer un aporte. Miren, todo el mundo, muchos de ustedes saben que yo soy viuda y que perdí a mi esposo por una enfermedad catastrófica. Cuando a Luis había que darle quimio, que la quimio le bajaba mucho la plaqueta, no se le podía dar quimio. Y su oncóloga, una de las mejores oncólogas que tiene este país, la doctora Musé, me aconsejaba, para yo darle quimio a Luis, necesito que tú le des 2 jugos de caña. Ve a una tienda, y voy a mencionar, ve a La Sirena, que te lo expriman ahí mismo y tú le vas a dar 2. Y cuando yo volví le repetía para poderle dar, para saber cómo estaba la plaqueta, subían. Señores, cuando ustedes lo vean, denle a los niños jugo de caña, que sube la plaqueta inmediatamente. Y de guayaba con ajimorrón. Yo pensé que era algo extremadamente Pero casero. no es la guayaba cualquiera, no, es la rojita. Es una guayaba rojita, chiquita. Bueno, pero lo de la criolla. La que parece sí, como que. Pero mire, la caña es algo terrible. O sea, de no darle quimio hoy porque le tenía la plaqueta en 40 y tenerla al otro día con 2 jugos solamente en 200 y pico y poder dar su quimio tal cual. Pero son los médicos quienes a través de los síntomas determinan a la clínica, pueden incluso determinar si es o no es dengue, porque también hay otras enfermedades que están ligadas al tema de las aguas. Por ejemplo, en esta época, el tema de la leptospirosis, porque los roedores, los ratones, arrastran, salen de las basuras y empiezan a llevar, ya ustedes saben lo que significa la leptospirosis. Esa es fatal también. Pero eso también tiene mucho que ver con la higiene de la gente. Lo que es una responsabilidad directa del gobierno es cerrar o no la frontera. Y ha dicho el presidente que si hay que cerrarla, se cierra. Dele para allá, entonces, frente a preguntas que le hicieron ayer al presidente en el conversatorio que estuvo con comunicadores, el presidente ha dicho que si hay que cerrarla, se cierra. No pasa nada. Y no pasa absolutamente nada. Yo lo que no creo es prudente lo que ha dicho el señor canciller respecto a de que hay que regularizar a los haitianos para que cumplamos con el 80-20 que establece la ley laboral. Ya están llegando. Y no es porque no quiera, sino porque nadie puede regularizar a los haitianos a menos que no sean ellos mismos. Y para regularizarse ellos tendrá que venir una nueva generación. Decir, a partir de hoy, haitiano que nazca, vamos a darle un acta, una partida de nacimiento, porque es que no lo tiene. Entonces, sí, ¿cómo podría un gobierno nuestro, primero porque está fuera de sus competencias, y segundo, cómo podría de manera práctica darle un documento válido a todos los haitianos que no traen un acta de nacimiento? El problema está ahí, o sea, si el problema no se ha resuelto ha sido por el mismo Haití. Porque es que ellos no tienen estadística de nada, no tienen documento para su gente. Ni les interesa. Entonces, porque no gastamos 2.000 millones cuando la ley 169, precisamente para tratar de ayudarlo a ellos en ese sistema de documentación. Lo que es eso y el cuidado de las pirámides, a los haitianos no les interesa las pirámides. Todo lo contrario.
Le interesa que no haya pirámide. Pero además tocamos el tema ayer y yo coincidía con el patrón de que el gobierno lo que le estaba haciendo era una invitación, un llamamiento a los que están allá, porque si tú estás anunciando que lo que hay que hacer es una regularización, pues déjame cruzar para aquel lado, para que cuando llegue el momento de la regularización, pues ya yo esté ahí. Y ustedes decían como que era especie de un incentivo, ¿verdad? No, pero es una invitación clara. Yo no sé si el ministro... A los montesinos un llamado. ¡Arranque! Una foto. El ministro tiene que haber consultado con Luis esto. No, claro que no. Porque él cometió un error. Decir, el canciller de la República Dominicana, hay que cerrar la frontera y regularizar los haitianos. No, pero que tampoco así. Esa combinación de cosas, de esos dos elementos, claro, es una convocatoria claro, a que vengan ahora y no muy tarde. Uno sale a correr. Bueno, digamos que le corresponde, se le puede atribuir al gobierno, pero recuerda que cada ministro tiene una cabeza propia, tiene errores que puede cometer propio, que no todos pueden ser atribuibles al gobierno, perdóname. Son atribuibles al gobierno en la medida en que el gobierno los tolere. En este caso, Luis ha dicho, sí hay que cerrarla. Sin embargo, y lo dijo ayer, pues yo estuve ahí. Sí, no es tan fácil porque regularizar a los haitianos no quiso desdecir a su canciller, ¿tú entiendes? Pero digo y además que escúchame, Carlos Julio, pero es una área, y tú lo sabes, donde es quizás la única en que un ministro no es autónomo. No, porque el presidente es el jefe de la política exterior. Exacto, por eso, pero no significa que cada vez que el ministro va a decir algo, por ejemplo, en una conferencia, va a ir y le va a preguntar a Luis. Yo puedo hablar de esto. Presidente, digo no. Yo puedo decir que se va a abrir la frontera. Yo puedo decir que vamos a hacer una regularización. Sobre todo ese ministro. Pero él comete sus errores y que pague por los errores si tuviera que pagar. Pero te lo digo porque estuve presente. De lo que dijo el presidente, pude colegir, quizás estoy equivocado. Estaba desmintiendo. Que no que quiso le estaba desmentir. arreglando, no que le estaba arreglando óyeme, el error. Lo que estoy diciendo contrario, que no quiso. Desmentir. O sea, que no quiso Pero lastimarle. Ok, lo comprendo. Pero Luis trató de justificar que eso no es tan sencillo, que no es tan como si dos y dos fueran cuatro, que es diametralmente opuesto a lo que dijo el canciller. Pero aprovecho. Sin tocar al canciller me parece excelente. Bien. La forma en que el presidente... Elegante de parte del presidente. Pero lo que pasa es que el presidente lo dijo en un momento en que tenía que decirlo. Acuérdense de los sucesos que habían ocurrido en esas horas. La frontera no estaba normal. Yo no sé incluso... pero es que en ese día se acababa de abrir. Pero perdóname. Yo no sé incluso por qué... Ayer se abrió. No, yo no sé por qué el ministro metió ese tema en ese momento. Y el 80-20 en ese momento. Cuando en ese momento no era tema de 80-20, era tema de seguridad. Pero además en ese momento. Hay dos cosas que son materialmente imposibles. Cerrar la frontera, como dice el ministro, y como dice el presidente Luis Abinader, y regularizarlo. ¿Por qué es imposible, aunque queramos, cerrar la frontera? Porque es una puerta giratoria. Hay demasiado Pero porosidad. además aquí hay dos áreas. Lo que somos, perdóname, de la frontera, sabemos que tú cierras por la puerta, pero tú tienes 700 kilómetros por donde puede entrar la haitiano sin ningún problema. Lo que yo dije ayer. Lo que sí pero además, no es posible. Aquí hay Ni dos siquiera áreas. Estados Unidos ha logrado cerrar sus fronteras. Nosotros mucho menos. Aquí hay dos áreas que tienen que olvidarse de eso de 80-20. Que se olviden de eso. Que aquí hay dos áreas que eso no funciona. Construcción y agrícola. Súmale turismo. Quiero de eso. Quiero destacar y reiterar que creo que fue un viernes de esto con Roberto aquí, hice el análisis de la cantidad de visas que emite el gobierno dominicano a haitianos. Entonces, si el canciller quiere hacer un aporte que reduzca, controle o elimine el visado. Porque el problema no está ahí tampoco. ¿Por qué? Porque el gran negocio y lo que hace ese visado con el modelo que tenemos hoy es fomentar corrupción. Bueno, eso yo estoy de acuerdo con que eso puede ser plausible. Sin embargo, nada tiene que ver la cantidad de visas que se da a los haitianos que con la cantidad de haitianos que están de forma irregular. Porque si hay un haitiano que intenta no estar irregular, es precisamente el que está buscando una visa. Él se está buscando regularizarse. ¿Entiendes? Y de los 2 millones de haitianos que tenemos, se supone, de manera irregular, tú puedes estar seguro que no tienen visa. La mayoría no buscan visa. Primero porque la visa tiene un costo
Y segundo, porque ¿por qué diablos quiero yo regularizarme si quiero estar irregular? Pero estamos dando o sea, el problema no 200.000 visas formales. está bien, pero ese es otro tema, esa es una arista que podremos buscarle una solución, pero no es el problema del por qué los haitianos están ilegales. Estamos hablando aquí de haitianos ilegales, que hay que formalizarlos. A los que tú le das visa, de alguna forma tú lo tienes constatado, porque tienen que llenarte un papel. Pero eso es lo mínimo, Exacto, eso es en lo relación mínimo. a la gran masa de habitantes haitianos que hay en el país, por supuesto que es lo mínimo. A alguien se le han entregado en los últimos 3 años más de 500.000 visas. A alguien no. En Haití. Pero no de las que están registradas en Cancillería que cobra por eso $200. Sí, pero okay. tú debes ser más, bueno. Entonces, no lo soy quien otro, para decirte lo cómo otro debe ser. Adolfo, es que si entraron mínimo en 3 años 500.000 haitianos con visa, según la estadística de Cancillería, entonces tú, en el caso de los que no tienen visa, debe haber entrado 1,5 millones. Perfecto, para que sea más holístico, súmale también el 1 millón que entró de manera regular en el gobierno cuando Miguel Vargas era canciller, porque correcto. El tema de las visas... Yo tenía el mismo discurso, porque mi posición sobre la visa es constante, sí, pero es permanente. Pues entonces lígalo a todo, porque con este gobierno en 3 años han pasado 500.000 visas, perfecto, pero di que cuando ¿cómo se llama? Danilo Miguel Vargas era canciller, pasó 1 millón con visa. En el caso de Miguel, y ahí están las muestras grabadas en donde trabajaba, nunca he estado de acuerdo con ese modelo. Pero ¿por qué no lo dices? Entonces, no, porque me llevo de Luis, del presidente de la República, cuando dice que no miremos para atrás. Bueno, no miremos para atrás. Porque lo de ahora es ahora. Politizaron ustedes el tema. Vámonos, Juansi.